Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Kiev intenta volver a la normalidad mientras sus ciudadanos se preguntan cuándo será la siguiente ofensiva rusa. 24 horas después del último ataque al centro de la capital, los equipos de rescate solo han podido recuperar 4 cuerpos, pero los medios internacionales ya cifran en 6 los fallecidos. Esta misma madrugada, Volodymyr Zelensky ha denunciado nuevos ataques por parte de Rusia a edificios residenciales con drones iraníes y en paralelo Ucrania ha negociado con Moscú uno de los mayores intercambios de prisioneros que se han hecho desde que comenzó la guerra. 220 en total, 110 de cada bando. Vamos hasta Moscú, Javier González Cuesta. Los contactos entre Rusia y Ucrania continúan, aunque sea para intercambiar presos. Lo más llamativo de ayer fue por un lado que Moscú recuperó 72 marinos detenidos desde febrero, mientras que Kiev logró la libertad de 108 militares ucranianas. Como curiosidad, el ejército ruso ha prohibido recientemente el reclutamiento de voluntarias rusas y ha prometido que no movilizarán mujeres. El intercambio se vio empañado por el impacto de un cazabombardero ruso en la ciudad balneario de Yeisk, pegada a Crimea y a la zona de guerra de Ucrania. Las autoridades aseguraron que uno de sus motores ardió nada más despegar y los pilotos tuvieron que saltar en paracaídas. Según Moscú, solo iban a realizar una misión de entrenamiento. Eso en Rusia. En Reino Unido, la primera ministra Liz Truss ha tenido que reconocer sus errores en la gestión de la crisis económica y ha pedido perdón por el fracaso de su plan fiscal. Es la historia de una superviviente. La pregunta es ¿hasta cuándo podrá aguantar? Ahora pide disculpas, lo ha hecho en la BBC, pero deja claro que se queda o que quiere quedarse, que no renuncia, que piensa liderar el Partido Conservador hasta que se celebren las elecciones. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Truss está intentando recuperar la confianza de los Tories, pero cientos de diputados siguen dispuestos a pedir su cabeza. La tabla a la que puede agarrarse es una tabla inestable porque son los mercados, las bolsas, que han acogido bien, de momento, las propuestas del ministro de Finanzas, que ha corregido las de Truss. Básicamente porque ha eliminado casi todas las medidas que ya proponía en principio, como la polémica rebaja de impuestos a los más ricos. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, los mercados han aplaudido la vuelta a la disciplina fiscal en Reino Unido. La libra esterlina llegaba a repuntar ayer más de un 2%. Se intercambió a $1,13, consolidando ya niveles previos a todo este terremoto financiero, donde hay que recordar la moneda británica llegó a rozar la paridad técnica con la estadounidense. Donde parece que también Jeremy Hunt devuelve la confianza es al mercado de deuda. Si hace unas semanas el precio que el gobierno británico tenía que pagar por conseguir financiación se disparaba porque nadie se creía la solvencia de la hacienda británica, ayer las palabras del nuevo ministro devolvían la confianza al mercado. Los costes de financiación de Reino Unido cayeron más de un 8%, retomando también prácticamente sus niveles previos a la rebaja masiva de impuestos. La bolsa de Londres llegó a repuntar también más de un 1%, así que los inversores celebraron la marcha atrás del plan fiscal. Es precisamente la inflación y el alto coste de la vida lo que va a llevar hoy a los franceses a una huelga general. Va a ser una de las grandes imágenes que nos deje el martes después del paro de los trabajadores de las refinerías, que mantiene al 30% de las gasolineras sin combustible después de un fin de semana de manifestaciones por las calles de París. Hoy los trabajadores del transporte, la energía, la educación, la recolección de residuos, la agricultura están llamados a la huelga para reclamar una subida de los salarios. Así se mueve el mundo esta mañana en esos 3 escenarios: Francia, Ucrania y el Reino Unido. Con la pregunta de cuál de todos esos movimientos va a tener, si lo tiene, eco en España. Aquí de momento tendremos debate. Será esta tarde en el Senado, donde confrontarán sobre sus modelos económicos Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. No es que el Partido Socialista del presidente Sánchez haya domesticado a los extremistas, sino que los extremistas usan a este Partido Socialista como complaciente y generoso compañeros de viaje. Viendo, en definitiva, también oportunidades, donde otros ven amenazas. La transición ecológica, viendo también oportunidades en la transformación digital, donde otros predican precisamente el inmovilismo. Habrá debate económico y se espera que toquen poco, si lo tocan, el asunto que negocian discretamente: la renovación del Poder Judicial. Es martes, es 18 de octubre. La economía, ahora más que nunca, marca la agenda política. El gobernador del Banco de España ha comparecido en el Congreso de los Diputados y le ha hecho una petición clara al gobierno. Hay que tener cuidado y controlar el gasto. Gillian Ayala, buenos días. Muy buenos días. Las medidas que se implementen deben ser de naturaleza temporal, para no generar precisamente un incremento del déficit estructural, deben centrarse en los hogares de rentas más bajas, en las empresas que más están sufriendo el episodio inflacionista actual, es decir, las empresas más vulnerables a esta perturbación. El Banco de España apuesta por aplicar medidas temporales que no supongan un gasto desmedido, porque si no, dice, el efecto sería el contrario al deseado. Se podría fomentar la espiral inflacionista en lugar de bajar los precios. De momento, el Consejo de Ministros lo que va a hacer hoy es aprobar las nuevas medidas que anunció la semana pasada en el Congreso el presidente del Gobierno,
Gobierno, alrededor de 1,5 millones de hogares con pocos ingresos tendrán más ayudas para hacer frente al precio de la luz y el gas. Sira Valdés. La tarifa de ahorro vecinal, que rebajará a la mitad la factura de gas a más de 1.600.000 hogares con caldera compartida, la ampliación del bono social térmico hasta un máximo de 345 euros anuales o el aumento de los descuentos para los consumidores vulnerables acogidos al bono social eléctrico son algunas de las medidas del plan Más Seguridad Energética que hoy aprobará el Consejo de Ministros. Un Real Decreto que también recogerá un descuento de un 40% en la factura eléctrica para 1,5 millones de familias con bajos ingresos y del que se podrán beneficiar, entre otros, y según señaló la propia vicepresidenta Rivera aquí en la SER hace unos días, los hogares unipersonales con rentas inferiores a los 16.000 euros anuales o las familias con ingresos de menos de 28.000. Esto de saltarse la ley a la torera es lo peor que le puede pasar a una democracia. El apoyo que se ha dado en España a grupos como Rodea al Congreso, a los famosos ocupas. Y si hay movimientos populistas, izquierdas no homologables a las socialdemocracias europeas, es porque las sociedades son completamente distintas, son radicalmente desiguales. Bueno, esta es la reflexión que tenía que hacer la Unión Europea. Ahora al gobierno presente le ha tocado vivir una época extraordinariamente difícil, porque aquí lo único previsible para los próximos meses es lo imprevisible. No suele pasar muy a menudo, pero ayer los protagonistas de la crónica política fueron 3 expresidentes del Gobierno. En actos distintos, en momentos distintos del día, los 3, Rajoy, Zapatero y Felipe González, hicieron su balance de la situación política actual justo cuando el CIS publicaba su encuesta de intención de voto y vuelve a romper la tendencia del resto de encuestas que hablan de una hipotética victoria del Partido Popular si se celebrasen ahora elecciones. Según el CIS, ganaría el Partido Socialista con una estimación de voto de casi el 33%, son 4 puntos más del resultado que calcula para Feijóo. David Junquera, buenos días. Buenos días. El CIS va a lo suyo. Se desmarca del resto de sondeos y le da una ventaja de 4 puntos al PSOE sobre el PP. Según el último barómetro, Pedro Sánchez cosecharía el 32,7% de los sufragios y es la intención de voto más alta que le ha otorgado la encuesta en toda la legislatura. El PP, aunque repunta 2 décimas, se queda a mucha distancia y para Vox es el bajón más acusado. Los de Abascal pierden en un mes 1,5 puntos. Yolanda Díaz es la más valorada de los líderes políticos, aunque no llega al 5, se queda en el 4,71. La siguen Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. La crisis, el paro y los problemas políticos son por este orden los asuntos que más desvelan a los españoles, que, ojo, siguen pensando, lo hacen un 73%, que la economía va mal o muy mal, pero a la vez 6 de cada 10 encuestados califica su situación económica como buena o muy buena. En Cataluña hay polémica otra vez dentro de los Mossos d'Esquadra. El conseller d'Interior destituyó a Josep María Estela como jefe de los Mossos y Estela se ha despedido del cuerpo insinuando que la Generalitat está intentando ¿Qué ha pasado exactamente? Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Según defiende el propio Estela en una carta, los Mossos han de trabajar con la máxima neutralidad política en alusión a las discrepancias que le han distanciado de la Consellería. En el texto lanza otro dardo a sus superiores, animando a los agentes a trabajar al margen de la mezquindad y del ruido mediático. Estela es el segundo jefe de los Mossos que el conseller fulmina en menos de un año y en los 2 casos el cese ha sido por problemas de relación con la Consellería de Interior y no por problemas dentro del cuerpo. El hasta ahora número 2 de los Mossos, Eduard Sallent, pasa a ser el jefe en funciones, mientras cada vez más voces de la policía catalana lo ven como una puerta abierta a injerencias políticas. El Tribunal Supremo ha condenado al exdirigente de Unidas Podemos, Juan Manuel del Olmo, a pagar una indemnización de 10.000 euros por vulnerar la memoria de un hombre que murió hace 37 años. Lo que pasó es que del Olmo acusó a ese hombre de violar a la que fue años después dirigente de Podemos en Ávila. Echenique, sin embargo, se libra de la condena. El Supremo lo ha absuelto porque dice que sus declaraciones no vulneraron la memoria. Informa Pedro Jiménez. El Supremo condena al exdirigente de Podemos, Juanma del Olmo, por vulnerar el derecho al honor de un hombre que fue asesinado tras ser acusado de violar a la que 35 años después se convirtió en la candidata de la formación morada por Ávila, y absuelve al portavoz en el Congreso, Pablo Echenique. Del Olmo y Echenique salieron en defensa de Pilar Baeza, que fue condenada como cómplice de asesinato en una sentencia que no consideró probado que fuera violada. Pablo Echenique lo
lo hizo en rueda de prensa y Juanma del Olmo en Twitter. Dice el alto tribunal que Echenique respondió a la pregunta de una periodista, pero que Juanma del Olmo escribió su declaración, por lo que pudo ser realizada con detenimiento y reflexión, y en ella imputó directamente al asesinado haber violado a la señora Baeza. Con estos argumentos revoca la condena al portavoz parlamentario de Podemos y rebaja la sanción económica al que fuera mano derecha de Pablo Iglesias hasta los 10.000 euros. Y fuera de España, el Parlamento sueco ha votado ya al primer ministro. Será el candidato conservador que va a asumir el cargo gracias a los votos de la ultraderecha. Ángel Villascusa. Ninguno de estos partidos de derechas ha mostrado reparo, sin embargo, a estar apoyados por la ultraderecha de los demócratas suecos, que fueron la primera fuerza de derechas en las elecciones del pasado 11 de septiembre. Los ultras dieron su voto a Kristersson en el debate de este lunes a cambio del endurecimiento de las políticas de asilo y de inmigración. Dice la oposición que es un día negro, porque se ponen en riesgo los compromisos del país con la lucha del cambio climático y los acuerdos de París. No se esperan, sin embargo, grandes cambios en la política exterior, ya que todo el bloque de derechas es partidario de la entrada en la OTAN, aunque sí se habla de dar un mayor apoyo militar a Ucrania. Kristersson, que como le han recordado los periodistas de su país, aseguró en la anterior campaña electoral que nunca trabajaría con los demócratas suecos, ahora se apoya en esta formación para poder gobernar. Con todo, dice que está agradecido por la confianza del Parlamento y que afronta con humildad la tarea que tiene por delante. Nos llevará tiempo transformar Suecia y será difícil, pero creo que lo conseguiremos. Enseguida vamos con noticias locales. Y nuestra recomendación cultural para empezar el día: a veces cultura y política se unen en el arte, y un ejemplo de esto es esta recomendación que nos hace hoy Dani de la Fuente. Imaginen que el Senado es un gran ruedo ibérico. Una grada, un foro, un ágora, una plaza de toros, como queramos llamarlo, en donde el pueblo asiste al nacimiento de una conspiración. Y en medio, Francisco de Goya. Todo lo que ocurre en el escenario es la interpretación que hace Goya de todo ese fenómeno de la conspiración. Es Juan Echanove, que ha debutado con éxito en la lírica, con Pan y Toros de Barbieri. Una historia de intrigas palaciegas en una España dividida en dos. Señor Sánchez, señor Feijóo. Las dos sensibilidades sobre las que nos movemos, evidentemente, se producía también en el siglo XVIII, en la época de Carlos IV, y lo que le tocó vivir a Goya. Goya, como Chávez Nogales, fue un cronista de su tiempo a través del arte. A los amantes de la zarzuela poco tengo que decirles sobre esta obra con libreto de José Picón, tan amada y respetada, pero al resto, especialmente a los jóvenes... Prueba y ve. Te pillas la entrada y durante 2 horas miras lo que ocurre en una caja escénica. ¿Que te gusta? Vuelves. ¿Que no te gusta? Pues no vuelves. Recomendarles Pan y Toros con Echanove para acercarse a un género y desmontar estereotipos. Porque hay veces que en la vida nos perdemos cosas por cualquier tipo de prejuicio y decidimos no probarlas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.